Listo, yo estoy grabando, hermano. Amén. Por acá me puse en el teléfono para poder estar por un ladito al menos. Amén, hermano. Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Estamos pues avanzando en estos mensajes y también avanzando en el tiempo. Eh, ya esta es la penúltima semana del año. Sí, me están escuchando, ¿verdad? Amén. Ah, bueno. Entonces, solo permíteme por favor un momentito, que aquí tengo un problema. Solo un momento, perdonen. Amén. Amén, hermano. Amén, aleluya. Sí, Señor Jesús, toma control, Señor, de las comunicaciones, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, queremos escuchar lo que tú tienes, Señor, para cada uno de ¿Cuánto nosotros. es de las cosas? Gracias por ese privilegio que nos das, Señor, de podernos reunir en tu nombre. Gracias por este ministerio maravilloso que nos abre tu palabra, Señor. Queremos ser esos que buscamos de ti cada día más, Señor Jesús. Como decía el libro, queremos que nos lleves pronto para reinar contigo, Señor Jesús. Amén. Amén, aleluya. Ya un segundo que... Amén. Ya, perdonen. Tranquilo, hermano Josué. Gracias. Pues les decía que hemos estado estos meses largos y pues avanzando en estos tomos que ya estamos dentro del tomo número 3, que son bastantes mensajes, y también al mismo tiempo estamos ya terminando este año. Este año estamos en la penúltima semana, así que todo esto es bastante significativo, aunque pues para nosotros cada día es un nuevo comienzo. Esto tiene mucho significado porque pues versículos como todas las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas es un versículo que se refiere a que lo podemos nosotros aplicar cada día, porque tenemos muchas cosas viejas a las cuales nos aferramos, ¿verdad? Y las cosas que pasaron ayer son eso, cosas viejas, a las cuales no debemos aferrarnos. A veces nos aferramos a recuerdos o asuntos. Ahora que tengo el teléfono aquí puesto y es mi cámara por esta noche, aquí tengo un mueblecito donde tengo pues algunos libros y algunos adornos, y dentro de esos adornos tengo un vasito entrenador. No sé si recuerdan esos vasitos que les dan a los bebés cuando empiezan a tomar por sí solos, ¿verdad? Entonces ese es el vaso que yo usé cuando tenía, no sé, 1 o 2 años. Y estoy casi por los 50. Entonces eso es un recuerdo. Y pues puede ser agradable, puede que no lo sea. Pero hay cosas que no son como ese vasito, que yo lo veo y pues me da gusto. Me recuerdo de la casa de mi abuela, donde yo crecí. Y cosas, a la sensación de tenerlo en la boca me trae muchos recuerdos. Pero ese es un recuerdo bonito, un recuerdo agradable. Pero hay cosas que no son agradables, hay recuerdos que no son agradables, situaciones que no son agradables. Esas son las cosas viejas. Y así debemos verlas, porque son cosas a las que no debemos aferrarnos. Dios tiene misericordias nuevas cada día, cada día. Él es nuevo y fresco cada día. Nosotros tenemos esa tendencia, ¿verdad? A recordar, a almacenar, a acumular cosas, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que Cristo se extiende hacia adelante. Lo que está atrás, ¿dónde? Dejando lo que está atrás y extendiéndonos hacia lo que está adelante. Esa es la manera del Señor y es la manera a la cual nosotros debemos adherirnos, a la cual debemos nosotros aferrarnos a nuestro amado Señor, porque Él así es, Él va avanzando y Él va avanzando. Muy bien, pues en lo que nos alcance el tiempo, porque le pedí al hermano tener más y más días, y creo que la mayoría de mensajes estos los hemos visto en 2 partes, pero aún con todo y eso,
La verdad es que nunca hemos tenido la posibilidad de terminarlo cabalmente, como está en el libro, ¿verdad? Sino que solo tomamos una parte porque realmente el ministerio es tan amplio, este ministerio es tan amplio y esto de las iglesias en Apocalipsis, pues vale la pena profundizar. Pero no les digo que nos vamos a quedar aquí, digo esto para invitarles a que lean estos libros, a que vayan y entren en estos mensajes detenidamente. Léanlo una vez. Si usted no entendió qué dijo aquí el hermano, pues léalo otra vez. Estos mensajes y la mayoría de estos libros del ministerio, no crea que los hermanos se sentaron a escribirlos. Especialmente estos de mensajes del hermano Ni son compilaciones de notas que tomaron hermanas cuando el hermano Ni habló estos mensajes. Así que a veces necesitamos leerlo más de una vez. Leámoslo una vez y otra vez y otra vez, a modo que podamos recibir una visión. ¿Qué visión debemos recibir? La visión de nuestra propia condición, la visión de lo que Dios nos está mostrando para ir en pos de Él, de tal forma que podamos entrar en este cuadro, entrar en esta foto. Entonces, estos fines de semana, estos últimos 2 fines de semana, hemos estado considerando la visión que tuvo Juan, el apóstol Juan, acerca de 7 iglesias. No digamos de las 7 iglesias, porque al principio mencionamos que en estos tiempos en Asia Menor existían muchas iglesias. ¿Por qué decimos esto? Porque las iglesias llegaron a ser una amenaza para el Imperio Romano. Primero las persiguieron, no les funcionó. ¿Qué hizo este imperio? Adoptó al cristianismo como la religión oficial. Y analizamos bastante acerca de eso, ¿verdad? Pero no digo esto porque no eran solo 7 iglesias que existían en Asia Menor, sino habían muchas. Pero estas 7 iglesias a Dios le son útiles para mostrarnos a nosotros lo que Dios busca en la iglesia, lo que a Dios le agrada en las iglesias locales y también lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios no le gusta o no debe haber en la iglesia, lo cual para nosotros nos ayuda a comprender dónde estamos o dónde debemos estar. Entonces, tomando esto como inicio, podemos considerar, nos quedan 2 iglesias, a ver qué tiempo nos ayuda para esto. Pero no olvide este principio. No es que diga, yo estoy en tal iglesia, o usted está en tal iglesia. No. Esto es nada más una serie de situaciones que Dios ve y Dios recrimina o Dios elogia. Lo que Dios recrimina es lo que a Dios no le agrada. Lo que Dios elogia es lo que a Dios le agrada. Entonces, si en nuestra iglesia local tenemos algo que Dios está recriminando, necesitamos laborar en ello. Por otro lado, no necesariamente pueda que tengamos las cosas positivas o las cosas que Dios elogia. Sin embargo, esto nos da a nosotros la pauta o la visión o la guía hacia dónde debemos dirigirnos. Pasa esto en las iglesias, que no hay dirección. ¿Para dónde vamos? ¿Qué quiere Dios este año? Especialmente en estas fechas, pueda que se planteen algunos asuntos. Recuerdo un hermano de la iglesia de Nueva York, él recomienda, bueno, el hermano Lee también recomienda que nosotros pasemos asistencia. Por ejemplo, un detalle, y animan, pongan a los jóvenes a que en cada reunión pasen asistencia. ¿Por qué podemos pasar asistencia si aquí no somos una organización? Y empiezan algunos argumentos a surgir, pero es interesante si tomamos asistencia porque después de un tiempo sabemos quién no ha llegado a las reuniones. Las iglesias a veces empiezan a crecer a tal punto que no nos damos cuenta quién llega y quién no. ¿Cómo podemos saber a quién visitar, verdad? O a quién llamar, ¿verdad? Ha venido todas las reuniones. Son cosas tan interesantes que en un momento dado nos son útiles. Entonces estamos hablando de que estas 7 iglesias, que no son solo las 7 iglesias, son 7 iglesias que nos ayudan a ver cosas positivas y negativas. Las negativas no deben estar presentes en la iglesia, no en nuestra iglesia, no deben estar presentes en la iglesia, en nuestras localidades, y las cosas positivas, esas deben estar.
como algo hacia dónde llegar o algo que ya pueda hacer que tenemos. Por eso mencionaba este ejemplo de lo de pasar lista, pasar asistencia. No esté llamando a los hermanos, pero puede estar anotando quién vino, quién no vino, quién vino, quién no vino. Después de un mes, después de 3 meses, después de 6 meses, ustedes se puede elaborar en a quién cuidar más, de quién preocuparse, ¿verdad? Hay nuevos, ¿verdad? ¿Cuántos nuevos tenemos? ¿Cuántos nuevos tuvimos este año, este semestre, este trimestre, etcétera? Entonces, vamos de lleno a esta primera iglesia que vamos a considerar. Es la sexta iglesia, la iglesia en Filadelfia. El Señor tomó estas iglesias y se las dio a Juan como una visión, ¿verdad? Y le dijo cosas a recriminar y cosas a felicitar, no solo tomando en cuenta la condición y estos asuntos, sino también el nombre de la iglesia, que recordemos toma el nombre de la ciudad en la que está ubicada. Entonces todos los que viven en esa área se reúnen en un solo lugar como iglesia. Esta iglesia Filadelfia, esta palabra se compone de 2 vocablos, ¿verdad? 2 palabritas componen esta una palabra, Filadelfia. La primera palabra es fila, F-I-L-A. Esto significa amor. Y la otra palabra, Delfia, que significa los hermanos. Y nosotros hemos escuchado tal vez muchas veces esto. Filadelfia significa amor fraternal. Pero este asunto fraternal, ¿qué significa? ¿A qué se refiere? Fraternal se refiere al amor que existe entre los hermanos, ¿verdad? Hermanos en la carne. Y ese amor es muy particular, ¿verdad? Existe confianza, existe solidaridad, existe apoyo, ¿verdad? Y este amor fraternal se desarrolla en un ambiente familiar, ¿verdad? Donde está el núcleo de hermanos y hermanas y están sobre ellos los padres. Entonces allí hay una cierta dinámica. En una familia se desarrolla el amor fraternal, pero entre el círculo interno de hermanos y hermanas. A diferencia de otros círculos, cuando me refiero a círculos, son los círculos sociales, por ejemplo, ¿verdad? O el círculo que se llega a desarrollar en ámbitos como en los colegios o en las escuelas, ¿verdad? Ahí se desarrollan círculos, pequeños grupos de amigos y amigas que también tienen cierta confianza, cierta afinidad, y cuando llegan a clase y tienen la oportunidad se reúnen, pero esa apreciación, ese amor o esa amistad no se compara con el amor fraternal. Entonces en esta localidad, en esta iglesia, es una iglesia donde reina o donde predomina la relación entre los hermanos de esta manera, como lo que somos, hermanos. Porque nosotros decimos que somos hermanos, ¿verdad? Y decimos hermano, hermano y aquí, hermana allá, pero muchas veces el trato entre nosotros pueda que no sea como hermanos, ¿verdad? Y pueden darse de muchas situaciones. Pero en esta iglesia particularmente predominaba eso, ¿verdad? Predominaba el amor fraternal. Miremos que dice Apocalipsis 3:8. Dice, yo conozco tus obras. He aquí pues he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque tienes poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, consideremos en este versículo las características de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Principalmente lo último mencionado en este versículo, que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Perdón, nos vamos a enfatizar en estas dos, porque a pesar de que dice, conozco tus obras, es un asunto, que hay una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, es otro asunto. También dice, porque tienes poco poder, otro asunto, pero nos vamos a enfocar en estas dos, principalmente. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No olvidemos estas características.
debemos hacer un poco de memoria para ver el proceso que ha pasado desde que empezamos a ver la primera iglesia hasta esta, ¿verdad? Por ejemplo, la característica de Tiatira es la enseñanza de una mujer, y hace 2 semanas profundizamos bastante en esto. La característica de Sardis es la unión entre la iglesia del mundo, y eso vimos también la necesidad, lo vimos la semana pasada, junto con la necesidad constante de separarse y separarse. Pero llegamos a Filadelfia. En Filadelfia hay como un retorno a los inicios de la iglesia, ¿verdad? Cuando empezó, ¿se recuerdan? En el libro de los Hechos se habla de cómo tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Vendían sus propiedades, la ofrendaban y daban lo obtenido a los apóstoles. Era una comunión muy pura y muy profunda, ¿verdad? Pero luego eso se fue perdiendo. Pero aquí en Filadelfia hay un retorno, un regreso, ¿verdad? En esta iglesia no hay nada mundano. La semana pasada y antepasada nos dimos cuenta que el mundo se mezcló con la iglesia, ¿verdad? El gobierno, y luego las cosas mundanas, el otro aspecto de las cosas mundanas, el paganismo, la idolatría. Pero aquí no, ¿verdad? Aquí no hay nada mundano. Y aquí todos son hermanos. Todos son hermanos. Entonces, consideremos esto. Sardis sale de Tiatira y Filadelfia sale de Sardis. ¿Cómo podríamos traducir esto? El protestantismo salió del catolicismo romano, ¿verdad? Entonces, del catolicismo romano sale el protestantismo. Ahora, Filadelfia es algo que sale del protestantismo, ¿verdad? Entonces, en esta iglesia lo que predomina es este amor fraternal. En otras palabras, ellos se dieron cuenta y entraron en el terreno del cuerpo, ¿verdad? De este asunto del cuerpo, de entender qué es el cuerpo. Obviamente es el cuerpo de Cristo, pero comprender que somos miembros los unos de los otros, que todos somos iguales, que de todos nosotros la única cabeza es Cristo, ¿verdad? En todas estas iglesias anteriores a Filadelfia surgen una serie de cosas y una serie de enseñanzas a tal punto de que esto pues se va descomponiendo, pero estos hermanos encontraron o fueron alumbrados y pudieron ver, que pudieron darse cuenta de ellos y se percibieron como lo que somos, el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, nadie más que otro. Entonces es algo que pues que debemos notar principalmente. A eso se refiere con el tema del amor fraternal, siendo Filadelfia la iglesia que salió de Sardis. Muy bien, vamos a considerar ahora la primera característica, la cual notamos acá. ¿Cuál es? Bueno, en realidad es la penúltima, ¿verdad? Pero la primera que vamos a considerar es que guarda la palabra del Señor. Al final del versículo 8, solo déjenme ver, sí, versículo 8, el apóstol Juan menciona las dos características que están al final. Una es que guardó la palabra del Señor y no negó el nombre del Señor. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de a qué se refiere con el asunto de guardar la palabra del Señor. A estos hermanos Dios les abrió su palabra. ¿Qué significa eso? Que ellos entraron en la palabra del Señor y fueron alumbrados por ella. Entonces, cuando ellos entraron en la palabra del Señor, ellos pudieron comprender, pudieron ver, ¿verdad? Pudieron ver lo que
primero lo que estaba ahí directamente, pero también lo que estaba implícito. A lo que se refiere la palabra del Señor, recibieron luz, recibieron iluminación, recibieron una revelación, porque muchas veces pasa que en la práctica nosotros solo vamos a la palabra de una manera superficial. Pero estos hermanos entraron de lleno en la palabra del Señor, pudiendo llegar a comprenderla, pudieron llegar a aprenderla. Pero ellos entraron a la palabra pura del Señor. Esto en ellos no produjo que tuvieran un credo, ni que desarrollaran alguna doctrina, ¿verdad? Que es lo que es muy común en el cristianismo hoy, ¿verdad? Las diferentes denominaciones y misiones se basan mucho en esto, en sus propios credos, en algo que vieron, pero no avanzaron, ¿verdad? Doctrinas, ¿verdad? Doctrina de esto, doctrina de lo otro, ni tampoco formaron con esto alguna tradición, ¿verdad? Tradición, prácticas sin tener un razonamiento, solo porque lo hizo mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, etc. Pero estos hermanos se basaban en lo que decía y en lo que dice la palabra. Eso era lo único que los gobernaba, lo que dice la palabra, pero no como un credo, no como una doctrina y no como una tradición, ¿verdad? Aquí en Filadelfia nosotros podemos encontrar un grupo de hermanos que retornaron, que volvieron completamente a la palabra de Dios. Más o menos se compara al tiempo de Esdras y de Nehemías, ¿verdad? Cuando hubo esta liberación por medio de Dios a través de este rey Ciro, si no estoy mal. Entonces vuelve esta gente con los recursos que mandó este rey, tocado por el Señor, y luego se quedan sin material, se quedan sin recursos, y lo que el Señor les pone es que hay que traer al pueblo a las Escrituras. Cuando ellos vuelven a las Escrituras, el resultado de esto es que ofrenden de una manera abundante y también que dejen cosas del pasado, ¿verdad? Esas familias que traían, que eran de otros pueblos, las tenían que dejar de acuerdo a lo que revelaba la palabra en ese momento. Comparo esto, ¿verdad?, con lo que está pasando aquí en Filadelfia. Así que no es nada más que como algo por algo que simplemente hizo puff, ya se amaban unos a otros. No, este amor fraternal era producto de que la palabra de Dios para ellos se abrió, no albergando doctrinas ni tradiciones, solamente entrar y ver lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? No había como una autoridad superior de alguien o de algo, sino la palabra de Dios. No había un credo, no había una doctrina, una tradición, sino simplemente lo que encontraron en la palabra de Dios, que los movía, los movía interiormente. Hoy día, concebir una doctrina en realidad no es algo tan complicado, ¿verdad? Pero, digamos, comprender o desarrollar o predicar una doctrina no significa que alguien haya entendido la Biblia, porque la Biblia en realidad no tiene doctrinas, ¿verdad? Se podrían memorizar y decir credos y hacer declaraciones de fe en base a esto, pero tampoco significa que haya entendido la Biblia. De lo contrario, Dios nos había dado algunos credos, muchos credos, que si la iglesia realmente hoy necesitara credos, ¿verdad? Entonces, los credos, por ejemplo, ¿cómo surgen? De hacer un cierto análisis de la Biblia, pero de una manera limitada, porque no la completa toda, sino los credos a veces difieren de aquí para allá, ¿verdad? Es decir, de un grupo a otro. ¿Por qué? Porque este vio un cierto aspecto, este vio otro cierto aspecto, y eso es, ese cierto aspecto es su limitada comprensión, ¿verdad? Entonces, estos hermanos en Filadelfia poseían la vida del Señor, ¿verdad?, de una manera muy intensa, ¿verdad? Eran sencillos delante del Señor, y esto significa que no habían pretensiones, ¿verdad? El conocimiento
lo dice la escritura, el conocimiento, ¿qué es lo que hace? Envanece. Y tengan la oportunidad, bueno, si se les da la oportunidad de encontrarse a alguien que cuando habla de una manera envanecida, es como que se siente muy orgulloso u orgullosa de lo que entiende y sabe, es porque esto es de manera superficial, lo ha conocido de manera superficial. Entonces, en Filadelfia estos hermanos y hermanas poseían la vida de Dios, pero poseer la vida de Dios no se refiere a solo ser regenerados y ya. Poseer la vida de Dios es que la vida de Dios que está en su espíritu tiene una circulación. ¿Qué circulación? Del espíritu a la mente, ¿verdad? Que es el alma, ¿verdad? Del espíritu a su boca, ¿verdad? Entonces la vida de Dios está teniendo una circulación. A veces lo tenemos simplemente encerrado, pero estos hermanos y hermanas no. También eran personas sencillas delante del Señor. No eran personas que se envanecían o que se sentían solo maestros, ¿verdad? Maestros y maestros aquí o gente conocedora, sino pobres en espíritu. Siempre estamos aprendiendo. Nosotros no sabemos, en realidad no sabemos nada. El que sabe es el Señor. Aunque se nos hayan revelado cosas que no puedan los humanos ni siquiera imaginar, de cualquier manera, nosotros no somos nada, no sabemos nada. Esto era esta gente. Entonces, de esta manera tuvieron tal revelación. Esta gente se amaba, ¿verdad? No tenía ningún problema, ninguna situación unos y otros. Pero debemos darnos cuenta, ¿producto de qué? Número uno, guardaron la palabra del Señor. A esto se refiere. No solo guardarla, como aprisionarla, o no, guardarla significa que entraron en ella. Para ellos era algo valioso. Y Dios les abrió su palabra a estos hermanos y hermanas. La siguiente característica que vamos a comentar, que es la última, es que no niegan el nombre del Señor. En el versículo 8 leímos hace un momento, dice, y no has negado mi nombre, una de las frases cortas al final de las cosas que elogia de esta iglesia. Entonces, en cuanto a esto, no nos referimos al hecho de invocar el nombre del Señor propiamente, sino nos referimos al asunto de amar ciertos nombres, ¿verdad? De amar ciertos nombres, como por ejemplo, cuando surgieron doctrinas en la historia de la iglesia, estas originaron nombres. Por ejemplo, los que siguieron la doctrina de Martín Lutero son luteranos, ¿verdad? Y hay un nombre ahí. Entonces, agarraron ese nombre del Señor, de este hombre, perdón, negando el nombre del Señor. Otro nombre, por ejemplo, John Wesley. Los que siguen la doctrina de John Wesley, ¿qué son? Yo soy wesleyano, ¿verdad? Entonces, algunos se sienten hasta orgullosos de esto, ¿verdad? Según la historia de la iglesia, se adoptaron nombres de doctrinas, de personas, de lugares, ¿verdad? Entonces, eso, como vimos la semana pasada, digamos, cómo traducimos toda esta situación a nuestra, como todo esto que está sucediendo a nuestra situación actual o a lo que estamos viviendo. En el recuerdo del Señor no pasan esas cosas, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí pasan estas cosas, y es lo que nosotros le debemos pues ejercitar nuestro espíritu para que esos velos que no nos dejan ver estas situaciones las podamos ver y huir de ella, salir de este tipo de situaciones. No pensar que una localidad, esta es la buena, esta es la otra, o aún situaciones como que esta es la central, ¿verdad? Aquí es Antioquía, dicen algunos, ¿verdad? De donde salió Pablo, ¿verdad? No podemos tener, eso es negar el nombre del Señor, a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, que aquí sí, allá no, ¿verdad? Aquí en Guatemala, pues de alguna manera, tal vez ya no tanto como antes, pero se da ciertas rivalidades entre algunas poblaciones. La segunda ciudad de Guatemala se llama Quetzaltenango, en lengua indígena se llama Xela. Entonces
allá vas al pueblito, ¿verdad? Y los de allá vas al pueblón, ¿verdad? Entonces existen ese tipo de situaciones que se dan, o las rivalidades de los equipos de fútbol, ¿verdad? Que son originarios de cierta ciudad. Entonces, eso sucede, a eso se refiere con esto de Filadelfia, que ellos no tenían esa situación, ¿verdad? No tenían ese problema. Y esto también causó la aprobación del Señor. Recordemos que no estamos como elogiando a esta ciudad de Filadelfia, pues amados hermanos, que existieron maravillosos, nos sirven a nosotros de ejemplo para que nosotros veamos lo que Dios busca en la iglesia. ¿Qué debe haber en la iglesia? Amor fraternal. ¿Qué no debe haber en la iglesia? Haciendo memoria de lo que veíamos en las anteriores iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, voy a ver aquí. Por ejemplo, la característica de Teatira, el asunto de la enseñanza de la mujer. Decía tú que permites la enseñanza de esta mujer, lo cual que decía que se refería por un lado a la idolatría literal, ¿verdad? Y cómo el catolicismo romano está lleno, inundado de esta idolatría. Entonces, pero que también en nuestros casos hay alguna manifestación de esta idolatría. El catolicismo romano tiene una idolatría demasiado abierta, demasiado evidente, que nosotros no debemos tener ninguna relación con objeto o asunto de ella, pero también puede persistir en nosotros algún tipo de idolatría de otro tipo, algún tipo de idolatría de otra manera, perdón. Entonces, por otro lado, lo que vimos terrible en el caso de Sardis, que está casada, unida al mundo, ¿verdad? Y luego, ¿cómo es que existe esa necesidad de dividirse? Hablamos también del tema de los distritos, de los famosos distritos, ¿verdad? Y muchos de los distritos se forman. ¿Saben cómo se han formado algunos? Yo he sabido algunos relatos. ¿Sabe qué? Para que no se peleen, que hagan un distrito allá, pues, imagínense. No es un crecimiento orgánico, natural, que digamos, la iglesia creció y con tal de que podamos cuidar de todos y todos puedan funcionar mejor, agrupemos a los santos de esta área en un distrito, pero deben seguir bajo la administración de una sola iglesia, no son dos iglesias. Sin embargo, estos hermanos de esta iglesia tienen esta necesidad de irse, de dividirse, especialmente porque no están de acuerdo, especialmente porque tienen peleas y disputas y así. Todas esas cosas nos enseñan a ver lo que a Dios no le agrada. Pero Filadelfia, ¿qué tenía? Estas dos cosas al final especialmente. Una, que guardaron la palabra del Señor, y la otra es que no niegan su nombre. Otra de las cosas que podemos mencionar de Filadelfia es que, digamos, esta iglesia, sobre esta iglesia a veces se pregunta, hermanos, ¿sobre qué han vencido los vencedores en Filadelfia? Por ejemplo, comparando, porque por ejemplo los vencedores en Éfeso vencen el haber abandonado el primer amor. En Esmirna los vencedores vencen sobre la persecución. ¿Se recuerdan que esta segunda iglesia experimentó eso, la persecución, el martirio? Entonces esto fue lo que venció la iglesia en Esmirna. La iglesia en Pérgamo vence la opresión y las tentaciones que hay en el mundo. Y Teatira, como mencionábamos hace un ratito, ellos vencen, porque pues no solo es regaño, sino que vencen la enseñanza de la mujer. Los de Sardis vencen la muerte espiritual. ¿Se recuerdan que decía que tenía nombre de que estabas viva, pero en realidad está muerta? Los de la Odisea vencen la tibieza y la vanagloria. Pero si consideramos a Filadelfia, esta solo muestra el deleite que tienen, el deleite que tiene el Señor de todo lo que ellos hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? ¿Sobre qué tendría que vencer si el Señor está
completamente satisfecho de lo que esta iglesia hace, porque es una iglesia que está aprobada, diríamos que es la mejor, pero consideremos esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que vencer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces, recordemos lo que le dice a esta iglesia. Una es que hay que, hay que retener lo que tienes. Y esto es un asunto importante, porque si recordamos, hace muchos meses largos, vimos algún mensaje, ya sea sobre las finanzas, o sobre el tema de las ofrendas, o sobre el tema de la abundancia y la bendición material. A veces tenemos esta experiencia, que recibimos una bendición del Señor y somos como una cisterna rota, que no logramos retener esa bendición, sino que se nos escapa de las manos. Entonces en el versículo 11 aquí en Apocalipsis dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces, a diferencia de las otras iglesias, esta es la única advertencia que se le da, ¿verdad? Que debe retener. Y esto es una labor y un ejercicio especialmente, porque nosotros naturalmente o de manera normal somos personas que tendemos a empezar algo y no terminamos, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque a veces se logra, por ejemplo, un buen crecimiento y luego no lo logramos sostener. Puedo testificar, por ejemplo, nosotros vivimos en una localidad que es pequeña, ¿verdad? Es decir, hay poco, no somos tantísimos hermanos y hermanas en esta localidad, y tuvimos un cierto incremento en lo que va del año, unos cuantos adultos, una buena cantidad de jovencitos, pero de repente empezó a disminuir la asistencia a algunas reuniones. Por ejemplo, la primera que se empezó donde empezamos a ver este fenómeno fue en la reunión de hermanas, que venían muy animadas, muy contentas, y luego poquitas, y al punto de que esta semana no hay, la otra semana no hay, y así empezamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, este versículo nos dice algo interesante. Debes retener lo que tienes. Entonces, en este caso de Filadelfia, y no lo digo por nosotros, sino por Filadelfia, ellos poseen lo correcto y no deben perderlo. Recordemos los dos asuntos que el Señor elogia al final de la lista, ¿verdad? Guardan la palabra del Señor. Guardar la palabra del Señor. ¿Y cuál es la otra? No negar su nombre. Entonces, estos hermanos tienen esta advertencia, que no deben cansarse de hacer lo mismo, ¿verdad? Lo que han venido haciendo, ¿verdad? No deben suplicar por un cambio. A veces nosotros podemos caer en eso de querer innovar, es que ya nos aburrimos, ¿verdad? ¿Será que podemos invocar, en vez de invocar al Señor Jesús de otra manera, ya tenemos muchos años de estar invocando de esta manera, ¿verdad? No, retener lo que tienen y no deben soltarlo. Esta es la única advertencia que se le da a Filadelfia, a diferencia de las otras iglesias que tienen que vencer y han vencido sobre esto y sobre aquello. Si Filadelfia, digamos, falla en eso, ¿verdad? No retiene lo que posee, ¿qué es lo que va a pasar? Y eso, vean lo que en alguna manera puede que hayamos visto casos como este. Si Filadelfia no retiene lo que posee, seguramente Dios haría que surjan otras personas. Por eso dice, no dejes que te quiten tu corona. Y en este caso, pues eso se refiere a la función que algunos llegaron a tener ahí. Entonces, no debemos perder de vista esto. Recordemos que estas iglesias son un ejemplo de lo que a Dios le agrada, de lo que Dios espera ver en nuestras localidades, lo que Dios espera ver en la iglesia. Pero por otro lado también hay cosas que Dios no quiere ver, quiere que si no seamos partícipes de ellas, ¿verdad? Especialmente el tema de que entre el mundo. No debemos traer
al mundo, a la iglesia. No necesitamos al mundo en la iglesia. El Señor no quiere nada del mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, esta premisa no la debemos olvidar. Al final de este listado de iglesias, que no son las únicas que existieron en Asia, está la iglesia en Laodicea. Entonces, más o menos hagamos un recuento o traigamos un poco a nuestra mente lo que ha sucedido en estos 3 fines de semana. 5 de las 7 iglesias fueron reprendidas, se les llamó la atención, ¿verdad? Pero una de ellas no recibió ninguna reprensión, sino que pues fueron todo elogios, fue todo felicitación. Pero esta iglesia es Filadelfia. Ahora, recordemos esto: catolicismo, el protestantismo y Filadelfia van a permanecer hasta que el Señor retorne, ¿verdad? Porque en cada una de ellas, cuando se menciona que van a estar presentes hasta el día que el Señor venga. Pero vamos a ver la última iglesia, que es la Odisea. Esta también va a permanecer hasta que el Señor venga. Y esto lo que nos dice también es que una iglesia produce la otra. Las primeras dos ya no están, ni la primitiva ni la perseguida, pero a partir de ahí una sale de la otra. En cuanto al avance de la luz que tiene Dios, pero también se van quedando algunas se van quedando como rezagadas, ¿verdad? Ahora, al final, esta última iglesia lo que nos muestra después de este viaje de una iglesia a otra, de salir de aquí, por lo malo que tenga esta, pero esta también desarrolla algo malo y pasa a la otra, al final, después de Filadelfia, que es como un recobro dentro de todo esto, surge la Odisea, que es el resultado de la degradación de Filadelfia. Seguramente, a pesar de la advertencia, perdió su corona, ¿verdad? No retuvo. Entonces, pero esta iglesia en la Odisea, no me refiero a que en Filadelfia pasó esto, sino que en lo que nosotros estamos viendo de lo que hay que tener y no hay que tener, en este proceso la Odisea representa la degradación que surge luego de la iglesia en Filadelfia. Ahora, este asunto de la degradación es el problema que persiste en la actualidad, ¿verdad? Una vez que Filadelfia, o que lo que Filadelfia representa, fracasa, se convierte en la iglesia en la Odisea. Y no piense usted nada más que sí, que los que están en el cristianismo son la Odisea. Eso no podemos tener ese tipo de pensamiento. Eso es equivocado, ¿verdad? Recordemos que el protestantismo y el cristianismo es la iglesia en Sardis, ¿verdad? El protestantismo actual puede ser Sardis, porque eso es lo que es. No puede ser la Odisea. No piense de esta manera, sino que debemos nosotros darnos cuenta de nuestra propia condición, ¿verdad? Recuerde esta palabra, degradación. ¿Qué es degradar? Por un lado, sí, vamos a ver si está por ahí. No miro, pero en el caso de los militares, conforme avanza el tiempo y el desempeño en la carrera militar, les van subiendo de puesto, ¿verdad? Y suben de rango. Pero si ocurre un problema, le quitan el rango y lo regresan uno para abajo. Ahí se dice que fue degradado. Por otro lado, digamos, usted agarra un color oscuro y le echa un poco de blanco, se va a aclarar, se degradó el color, ¿verdad? Entonces, degradar es eso, que pierde su esencia, ¿verdad? Ya no es lo que fue, nos degradamos, ¿verdad? Cuando perdemos nosotros el ejercicio del espíritu mediante los hábitos vitales, ¿qué pasa?
Cuando estamos nosotros todo el día la mayor cantidad de tiempo en el espíritu, ejercitando nuestro espíritu, tenemos ánimo. Pero de repente pasa una semana, se me olvidó. Entonces nuestra fuerza disminuye. Debo detenerme un segundito, disculpen. Es que pensé que era del de agua. Vete que estoy en una reunión, hombre. Sí, reunión. Ahorita es el trabajo. Estoy en una reunión. Perdonen, hermanos. Perdonen. Es que estoy solo y tocan la puerta. Bueno, entonces estábamos hablando del tema de la degradación. Entonces esto es algo que sucede. Que sucede más de lo que nosotros nos imaginamos. O sea, recordemos la advertencia de Filadelfia. Retén. Hay una labor. Hay un ejercicio. Hablaba con mi abuela. Ella tiene 100 años, mi abuela. Entonces me decía su consideración, es que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero es eso, una lucha. En el mundo tendréis aflicciones, porque a veces nos quejamos de lo que vivimos, pero estamos advertidos sobre ello, ¿verdad? En el mundo, ¿qué tendremos? Aflicciones. Y si recordamos, por ejemplo, el juicio que se le dio a la mujer y al hombre y a la serpiente en Génesis, hoy día es nuestra vida normal. Sufrir es lo que nos toca, ¿verdad? Y a los que a veces los que somos pobres, digámoslo así como es, ¿verdad? Que no queremos ser pobres, cuando la palabra dice a los pobres, siempre los tendréis con vosotros. Entonces vivimos a veces en ese engaño que queremos o en esta situación que queremos como trascender o evitar lo que sucede alrededor de nuestro, mientras que eso es una lucha, y esto nos aleja de nuestro ejercicio. Satanás nos conoce tan bien que nos engaña, y con una idea pequeña, nos damos al abandono, y empieza a suceder esto, que es la degradación en cuanto al ánimo. La degradación se da en cuanto a la verdad también, ¿verdad? En el momento que nos quedamos como estas iglesias, ¿verdad? Como en estas Sardis, donde surgen el montón de denominaciones. Estos hermanos vieron una verdad y ahí se quedaron y no avanzaron. Avanzaron un poco otros, pero se volvieron a quedar estancados en una verdad, y así nos pasa de alguna manera. Voy a ir un poco rápido ya por cuestión del tiempo. Entonces, en cuanto a la Odisea, surge otra cosa, la tibieza y la arrogancia espiritual. Miren la manera de la manera que lo menciona Apocalipsis 3:15, dice: yo conozco tus obras, hablando de la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Esta es la característica de la Odisea. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Esas son las características de la Odisea. Eso es bien fuerte, ¿verdad? Bien fuerte. Y como les digo otra vez, estas iglesias no es que, usted está en la iglesia o yo soy de la iglesia. Son un listado de características que puede que tengamos y puede que no tengamos, pero debemos darnos cuenta. Este asunto de la tibieza, hermano y hermana, ¿verdad? ¿Cómo es nuestro vivir delante de Dios? El vivir diario, ¿verdad? ¿Cómo es el ejercicio de nuestro espíritu? ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Verdad? Lo que hablamos todo el día, todos los días, ¿verdad? En nuestro trabajo, con nuestros amigos, ¿verdad? De esa fuente sale aguas amargas y salen aguas dulces.
saben, creo que se entiende un poco a lo que me refiero, ¿verdad? El ser tibio, esa tibieza. La tibieza también la podemos relacionar con la mundanalidad, ¿verdad? Cantamos himnos y esto y lo otro, y lo que escuchamos en nuestra casa, algo totalmente distinto, totalmente abierto, y especialmente que la música, tal cual, o las canciones, no sé cómo decirlo, pero lo que hablan, lo que cantan, la forma de hacerlo, eso entra en nuestra mente y lo repetimos y lo cantamos. Y a veces cantan cosas tan absurdas como sin entenderlo, ¿verdad? El mundo sabe cómo nos tiene, como embotados, ¿verdad? Embotados, atontados un poco, ¿verdad? No les ha pasado que se levantan de repente de un susto y uno no sabe cómo para dónde ir. Me ha pasado a veces que me levanto y digo, aquí para dónde está la puerta, ¿eh? Está uno como atontado, de repente un medicamento y nos deja no sé cómo. Pareciera, ¿verdad? Porque ingerimos cosas que nos hacen daño y no importa, ¿verdad? Decimos cosas que nos hacen daño, ¿verdad? En el sentido de que nos contaminan. Eso es ser tibio, ¿verdad? Ser tibio. Ni hace esto ni lo otro, queriendo tener un pie en el mundo, un pie acá. Eso es una de las características que tiene la Odisea. La otra es esa arrogancia espiritual, ¿verdad? Miren lo que dice. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Padre. Entonces, en cuanto a esto de la arrogancia espiritual, entra mucho el tema de tanto del conocimiento o como las situaciones financieras. No debemos equivocarnos porque la bendición de Dios no consiste en tener dinero necesariamente, ¿verdad? No consiste en eso, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que les voy a tener que invitar a que entremos en ese mensaje. Es el mensaje, vamos a ver qué número de mensajes les digo. Es el capítulo 45. Ya por cuestiones de tiempo, ya no puedo avanzar más, creo. Pero miren qué profundo es esto. A diferencia de otros mensajes, como mencionaba al principio hace 2 semanas, que estamos esperando, a veces acostumbrados a una palabra relacionada con nuestra manera de ser, ¿verdad? Con nuestra manera de actuar. Pero aunque es algo relacionado con nuestro entorno, es importante porque cuando tenemos un buen entorno, como niños espirituales, podemos crecer apropiadamente. Por ejemplo, usted compra unas gallinitas, tiene que tener un lugar donde puedan caminar, donde puedan rascar, donde puedan tener agua, para que entonces las gallinitas crezcan apropiadamente. Pero considere ahora nuestra situación en cada localidad, con todo este listado de enfermedades y de cosas positivas que pueda que tengamos, o las cosas positivas pueda que no las tengamos. Esto está relacionado con esa atmósfera o con ese lugar donde usted quiere tener un huerto, ¿verdad? Usted quiere tener un huerto y esto está fundido con cemento. ¿Dónde va a sembrar y dónde van a crecer las plantas? No va a haber ningún resultado. Tira la semilla, tira agua, sale algo, se muere porque no hay tierra, ¿verdad? Entonces está relacionado con esto. Los hermanos que tienen una responsabilidad, ojos muy abiertos, para poder tener una visión cabal y poder darnos cuenta cómo es que está la situación en nuestra casa, refiriéndonos a la iglesia. Por otro lado, también a los que somos papás y mamás, cómo está nuestra situación en nuestro hogar. Y también, por supuesto, cada uno de nosotros en lo personal, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos y hermanas, esta es la penúltima semana del año. Ha sido un año maravilloso con todo lo que nos ha sucedido a todos, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Yo termino acá y pues adelante, mis hermanos. Amén, hermano José. Gracias. Qué maravillosa palabra este mensaje.
Hermanitos, para que pasemos a confirmar la palabra, el profetizar es importante lo que el Señor nos haya regalado para reforzar lo que el hermano nos ha compartido. Entre máximo 2 minutos y medio, máximo 3 minutos, para que así muchos puedan compartir. Pueden abrir el micrófono o levantar la mano. Amén. Luz, adelante. Amén, hermanitos, gracias. Bueno, es maravilloso todo esto, hermanos, de que el Señor nos quiere hoy confrontar básicamente para que miremos cuál es nuestro entorno, ese sitio donde estamos creciendo, si es apropiado, que miremos la situación en la localidad y en la parte personal. Y nos hace un recuento de todo lo que ha pasado en las iglesias, qué le pasó a la Odisea con su arrogancia, con su tibieza. Entonces, pues bueno, nosotros cada uno tiene su historia de cómo llegó a conocer al Señor. Y a mí me llama la atención todas estas cosas. Le doy gracias al Señor que bueno, aquí hablan desde un miserable y un pobre. Y así llegamos todos a la iglesia, por lo menos yo llegué en esas condiciones de religión. Y cada uno tiene una serie de características positivas y negativas. Entonces, ahí nos está comportando. Gracias, Señor, sobre nuestro hablar, cómo nos comportamos con nuestros amigos, cómo estamos en la iglesia, cómo nos relacionamos con la mundanalidad, o sea, con este mundo que tiene todo el mundo. Personas reputadas. ¿Qué hacer? ¿Que nos contaminamos? Si estamos avanzando, si estamos retrocediendo, nuestra manera de ser, nuestro entorno, etcétera. El mismo hermano Mario nos está diciendo constantemente que tengamos en cuenta en qué esfera estamos. Entonces, aquí nos llama la atención, nos está diciendo, ojo que el catolicismo y el cristianismo van a permanecer hasta que el Señor regrese. Entonces una iglesia sale de la otra iglesia, como nos pasó a nosotros, darnos cuenta de en qué condiciones llegamos y cómo fuimos avanzando, y cómo el Señor nos ha sostenido y cómo el Señor nos llama a que permanezcamos en el Espíritu, que nuestra fuerza no vaya a disminuir, que no entremos en degradación. Entonces nos anima para que nos demos cuenta que sí hay sufrimiento, que hay una situación terrible, una batalla, pero tenemos que avanzar y no estancarnos. Y darnos cuenta si la iglesia está avanzando, si los hermanos están ahí, si nos estamos amando mutuamente, como le pasó a los hermanitos en la iglesia de Filadelfia, y que cero vanagloria, y cero poder, y cero autoridad, y cero arrogancia, todas estas cosas. Porque el Señor nos pide que retengamos la corona que Él nos ha dado, y que nadie nos la vaya a quitar. Entonces le damos gracias al Señor porque nos está animando a guardar su palabra, a no negar su nombre, y a que no debemos cansarnos y seguir adelante todos y ser un excelente ejemplo, porque es el Señor en el que nosotros está causando tanto el querer como el hacer. Él nos quiere ver siempre avanzando, y nos quiere ver como personas que no neguemos su nombre, y que sigamos adelante y que no nos contaminemos, y que llevemos a cabo el amor fraternal porque el Señor está en nosotros. Bueno, amén, hermanos. Gracias. Amén. ¿Quién más? Puede abrir el micrófono, levantar la mano. Amén. Adelante, hermana Gloria, después teléfono, no sé. Adelante, Gloria, después una hermana que Amén. Bueno, gracias, Señor. Gracias por toda esta palabra tan rica que, oh Señor, que nos confirma cuán grande eres tú, cuán grande es tu amor, que te preocupas, porque nosotros, Señor, sigamos adelante, firmes con tu palabra, que es perfecta. Aquí nos hablas de tantos puntos, de tantos
temas que representan estas 7 iglesias, las cuales vemos que ha caído mucha gente y que muchos todavía estamos de pronto cayendo. Pero gracias, Señor, porque esto nos recuerda, Señor, que tú estás pendiente y que quieres abrirnos los ojos más a través de esta palabra, Señor. Gracias por la iglesia en Filadelfia. Es la iglesia, Señor, de amor fraternal, ese amor de que solamente el Señor puede poner en cada uno de nosotros para que nos podamos amar como el Señor realmente anhela que nos amemos. Un padre anhela ver a sus hijos amándose. Un padre necesita ver a sus hijos amándose para poder edificar su iglesia. ¿Cómo puede edificar algo que en donde sus miembros están Sí. en donde sus miembros están no amándose o aún unos contra los otros? Es imposible que el Señor pueda edificar su iglesia de esa manera. Por eso, bueno, gracias que el Señor nos ha hablado de la importancia del amor fraternal, y ese amor lo logramos llenar. No hemos visto que es amor, el amor de Dios, porque nuestro amor es imperfecto, nuestro amor no es real. Entonces, de verdad necesitamos ese amor. Yo estoy viendo estos mensajes, hermanos, porque yo quiero ser una vencedora y yo no quiero perderme la corona. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos tampoco, y estamos por eso mirando todos estos puntos que debemos tener en cuenta, ¿no? Ese amor debemos tener por los hermanos. Igualmente, dice que la iglesia de Filadelfia no negó el nombre del Señor, y también el Señor amó su palabra y siguió su palabra. Algo importantísimo para nosotros es que nosotros realmente cada día valoremos más la palabra, la leamos, la tomemos, la disfrutemos y la sigamos, hermanos. Si queremos ser de verdad esos vencedores que estamos buscando esa corona, ¿no? Y entonces, como la iglesia de Filadelfia, que nos imagina que bueno, ya era una iglesia perfecta, pero sin embargo esa iglesia también llegó a degradarse, y es lo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Podemos pensar que nosotros en el recobro hemos retomado todas las tratados, mejor dicho, la palabra, las revelaciones que tenemos, y podemos llenarnos de orgullo, de soberbia, de creernos más, hermano. Ojo con eso, lo hemos visto muchas veces y el Señor nos lo recuerda hoy. Debemos tener, amar la palabra, amar la iglesia, amar los hermanos, amar el cuerpo, pero no debemos creernos más, que el Señor nos guarde de todo orgullo, de todo envanecimiento, Señor, que nos des, que solo lo vamos a sentir es gratitud por el Señor, y sentir humildad como lo fue el Señor. Tuvo humildes porque el Señor nos pide que seamos humildes, ¿no? Pues el daño me lo hago yo, el daño me lo hago yo si yo no sigo esta palabra, si yo no sigo todo esto, esta claridad que el Señor nos habla a través de las diferentes iglesias, y que en la cual nosotros podemos caer también. Me impacta mucho, dice que ojo con la tibieza, ¿no? Con la tibieza. Uy, qué grave es esto, porque el mundo es muy atractivo y estamos en este mundo, y como dice, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero también el Señor le pide al Padre, le dice: Señor, no lo saques del mundo, pero guárdalos del maligno. Que el Señor nos guarde del maligno, que el Señor nos guarde de este entorno que tenemos, y que todavía nosotros, hermanos, hay muchas cosas que son de nuestro viejo hombre que debemos tener cuidado. Sí, porque es duro, esta palabra es muy dura, y dice el Señor que tú no eres ni frío ni caliente. Si nosotros todavía estamos, o sea, nos gustan las cosas del mundo, y ojo con que queramos traerlas a la iglesia, Señor. Oh, Señor, el Señor es un Dios justo, y es un Dios que también tiene su, o sea, Él nos juzga como a sus hijos, ¿no? Dice en Apocalipsis 3:19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Oh, Señor, guárdanos, Señor, de la tibieza. Guárdanos, Señor, porque de ser arrogantes o de tratar de llenarnos de conocimiento para creernos o envanecernos más con de otras personas, Señor.
Sí, Señor, gracias porque esta palabra, Señor, porque aquí que es muy duro cuando dice, tú no eres frío ni caliente, eres un desventurado, eres pobre, eres ciego, eres desnudo. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús, gracias por esta palabra y llévanos de verdad cada día a buscar más ser esa Filadelfia y que nos guarde el Señor de poder caer en Amén. Adelante, hermana Cecilia y la hermanita que te pone. Amén. 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 Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por su palabra santa. Oh Señor Jesús, qué privilegio tan grande, Señor, poder sentarnos a la mesa y comer de ti, Señor, y beber del agua del manantial, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos refrescas con tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, porque somos imperfectos, Señor. Sabes, Señor, que todavía tenemos parte de la vieja naturaleza en nosotros, que nos atraen las cosas del mundo, que nos dejamos conquistar tan fácilmente de las cosas que no sirven para nada, Señor. Pero en esta noche, Señor, y todos los días de aquí en adelante, Señor, tenemos que procurar, Señor, para que nadie tome nuestra corona. Ya tenemos una corona, sí, hermanos, ya podemos decir que tenemos esa corona y el Señor, Él nos ayuda a cuidarla. Esa corona hermosa y preciosa que nos fue regalada allí en la cruz del Calvario. Le damos gracias al Señor por su sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque tú te negaste a ti mismo, Señor, para darnos ejemplos a nosotros de que negarnos a sí mismos. Oh, Señor Jesús, que nada de orgullo, nada de autosuficiencia, nada de mundo, Señor, que no nos atrape, Señor. No queremos ser esos personas que hoy están y mañana ya no están. No, queremos arder en el fuego de tu Santo Espíritu, Señor, porque tú dices en tu palabra, Señor, que enciende el fuego de tu Espíritu que arde en ti. Oh, Señor Jesús, gracias porque esta noche, Señor, has quitado velos de nuestras vidas, de nuestros ojos, que no nos dejaban ver claro, Señor, la condición en que estábamos. Quizá hemos creído que sabemos mucho y no sabemos nada, porque tú eres el que nos estás enseñando cada día más y más, Señor, todo lo que debemos hacer. Por eso te damos a ti, Señor, toda la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, para que seamos uno contigo, Señor. No queremos separarnos de ti, Señor. Señor, en esta necesidad que tenemos, Señor. Amén.